Les voy a proponer que se abrochen los cinturones. ¿Por qué? Porque vamos a realizar un viaje en vuelo por la provincia de Málaga, mediados de los años 60. Todo esto lo vamos a ver en los próximos minutos, como todos los martes, en nuestra sección Málaga en blanco y negro. Yo, como a veces me mareo un poco, ya me he tomado la biodramina para esta sección. Como siempre, les presento a José Enrique Sánchez, director de Videosur Televisión. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros de nuevo. Buenas tardes. Hay que tomarse la biodramina porque nos vamos a subir a un avión o a un helicóptero. Un helicóptero. ¿A un helicóptero? ¿Y dónde nos vamos? Pues nos vamos a hacer un recorrido por todo lo que es la franja litoral, desde el Rincón de la Victoria pues hasta Torremolinos, concretamente el año 1967. ¿Te parece que comencemos a ver las imágenes Sí, y nos claro, vas contando un poco claro. qué escenarios son los que vamos a ir viendo? Sí. Empezamos, como decías, por la zona más oriental de la provincia. Exactamente, la zona del Rincón de la Victoria. Este es el aparato al que, de una manera metafórica y a través del cámara, nos vamos a subir. Es un helicóptero de la Fuerza Naval. En aquella época no es como en la actualidad, donde hay vuelos y aparatos comerciales y con otras técnicas. Claro, los drones todavía en esa época como que ni se intuían, José Enrique. Y aquí estamos ya pues con la parte del Rincón de la Victoria. Fundamentalmente lo que estamos apreciando es la arquitectura pues tradicional de lo que era un pueblo costero, un pueblo de pescadores como era Rincón de la Victoria, donde todavía están las casas, digamos, de pescadores ahí a primera línea de playa. Todavía ni se intuyen grandes edificaciones. Nada. Esto es la zona del Cantal, son las rocas que separan el Rincón de la Victoria de la Cala del Moral, que es por ahí por donde ahora hay construido un paseo marítimo. O sea, estamos viendo la roca completamente, digamos, virgen, libre, y ahora vamos a entrar en lo que es ese acantilado, que esto es la zona de la Cala del Moral. Como siempre digo, tú que eres más joven, pues esto concretamente, este palmeral que hay ahí era un camping. En la Cala del Moral había un camping que estuvo prácticamente hasta el año 73, creo recordar, en el que se cerró, y la especulación urbanística que ya empezaba, pues digamos, se vendió y empezó a construirse ya ahí toda la zona de Calaflores. Y esto es la terminación del puerto del Candado. Estamos, digamos, viniendo desde el Rincón. Ya nos estamos acercando a la capital, a Málaga. Aquí estamos viendo el puerto del Candado, que está prácticamente recién terminado, lo que son su espigón y el edificio que tienes ahí, que se ve prácticamente sin los ventanales terminados, porque el puerto está prácticamente recién terminado. Y estamos ya en la capital, estamos en el puerto ya de Málaga. Que aquí ya la imagen, perdona Enrique que te interrumpa, sí, es completamente diferente de la que estábamos viendo en la zona del Rincón de la Victoria. Claro, el Rincón de la Victoria estaba menos urbanizado en esta época. Fíjate que aquí a la derecha hay un edificio que era la antigua estación marítima del puerto. Luego fue muy polémico en su destrucción porque se demolió, o sea, se le pusieron cargas explosivas y de un día para otro pues se demolió completamente, y era de un estilo arquitectónico como el que está ahora mismo la autoridad portuaria, pero bueno, por necesidad del puerto pues se demolió. Aquí estamos ya avanzando por la zona hacia Welling. Fíjate que estamos viendo todavía las chimeneas, los antiguos depósitos de la cansa, de lo que era el almacén de combustible. Eso por la zona del puente de Juan 23, ¿no? Exactamente, Más o menos. Eso está. Y estos son ya todo este desarrollismo que la carretera de Cádiz, Barriada de la Luz, Barriada de la Paz, pues vemos todos estos bloques que estaban ahí empezando. Y esto es una imagen curiosísima. Esto es Welling, o sea, las playas de Welling, con lo que eran los chambaos. O sea, esas instalaciones que eran de caña, exactamente. Y esto ya es, digamos, la Nacional 340 y la zona aledaña al aeropuerto, que también eran huertas. O sea, el aeropuerto estaba, digamos, construido sobre lo que eran las huertas hacia Churriana, y ahí hemos estado viendo cómo estaba completamente sin edificaciones, lo que hoy sería pues toda la zona de Plaza Mayor, más toda la zona comercial de San Julián y todo eso, pues está ahí, que son huertas de verduras, ¿no? O sea, son unas imágenes, pues realmente nos dan esa visión del aire, esa visión de pájaro, que nos muestran cómo ha ido cambiando toda la fisonomía, ¿no? En el Rincón de la Victoria hablábamos que solamente eran casitas prácticamente de pescadores o pequeñas casitas. Solamente destacaba, y si lo ponen ahora de fondo en imágenes, pues a lo mejor podemos verlo, solamente destacaba un edificio que se construyó en un promontorio, pues prácticamente a la bajada del Cantal hacia el Rincón, que fue un edificio de, no sé si eran 14 plantas, que era una residencia de trabajadores como las de educación y descanso que había en Marbella o en Torremolinos. Entonces ahí se construyó como un tipo hotel,
y luego esto se cerró cuando la transición democrática pasó a la Junta de Andalucía, lo cerraron y fue un hotel, el hotel en Nuestra Señora de Victoria, durante bastantes años. Y luego, pues digamos, se ha reconvertido. Bueno, pues ese fue el edificio, digamos, primero que hubo ahí en la zona oriental. Hablamos de que en esa zona oriental, sobre todo si tiramos más para el Rincón de la Victoria, la zona de la Cala, apenas había hoteles. Has hecho referencia a la existencia del camping. Exactamente, el camping que lo estamos viendo aquí, pues digamos era la única zona, así, llamémosle, de alojamiento turístico que existía, ¿no? Y además tenía una parcela enorme, grande, que bueno, pues que luego se transformó. Y ahora mismo, bueno, pues está toda la urbanización de Calaflores, todo lo que son chalets adosados, o sea, digamos, el cambio ha sido importantísimo, ¿no? Y sobre todo la parte oriental, porque probablemente en la zona de Torremolinos luego nos hemos habituado un poco más a todo ese perfil de grandes hoteles, pero en esta parte de la costa oriental la verdad que el cambio ha sido impresionante. Estoy viendo detrás de ti esas imágenes que me decías ese es el edificio del Candado, también Sí. hacía referencia a la estación marítima. Exactamente, ahora la vamos a ver que ahí. se derribó y me decías que causó en su época polémica, ¿no? Sí, eso ahora lo vamos a ver ahí a la derecha, está justo ahí a la derecha, se ve ahora. Ese edificio que estamos viendo a la derecha de la pantalla. Sí, exactamente. Bueno, la historia de Málaga con el puerto, y no sé si en otras ciudades, pero especialmente en Málaga, sabes que siempre ha sido muy controvertida con la célebre, digamos, verja del puerto, ¿no? O sea, es decir, el conseguir para uso ciudadano el muelle 1, el muelle 2, pues, digamos, ha costado bastante. Por su propia estructura, los puertos son entes, digamos, cerrados, autónomos, con una autoridad absoluta dentro de lo que son sus instalaciones. Y entonces, bueno, pues aquel edificio, que era de una arquitectura exactamente igual que el que hay ahora de la autoridad portuaria, que es el que queda, que por cierto, en ese edificio de la autoridad portuaria está en el interior, por si alguien tiene la curiosidad, el primer ascensor que se puso en Málaga. O sea, es un ascensor a la segunda planta, es una reliquia y es maravilloso verlo todavía funcionar, ¿no? Entonces, ese edificio de la estación marítima, pues se da. Y esto, pues ya digo, fue algo que se hizo de la noche a la mañana y, bueno, pues que creó una polémica en la ciudad importante, pues, por la destrucción, el derribo de ese edificio. Estábamos viendo esta zona oriental de Málaga, que entra completamente en contraposición con la vista aérea que podíamos ver a mediados de los 60 en la zona occidental, ¿no? Claro, efectivamente. Que es la que además vamos a ver en unos instantes. Claro, pues si vamos viendo ahora, continuando como con ese vuelo, a partir de lo que era el aeropuerto, pues vamos a ver todo lo que es la parte, ya entramos en Torremolinos. Es decir, aquí vemos esas grandes playas, pero vamos a empezar a ver ya la construcción de edificios, especialmente por las torres de Playa Mar, que fueron también una de las que en su momento causaron un gran impacto en el litoral. Esta imagen es que no tiene absolutamente nada que ver con la que hemos visto hace unos minutos del Rincón de la Victoria. No, porque aquí, digamos, en Torremolinos ya en los años 50 es cuando empieza este boom turístico y empieza la construcción. Hablábamos el otro día de la construcción del Hotel Pez Espada. Como referente. Como referente, ¿no? Y a partir de los años 50, bueno, pues empiezan a haber pequeños hoteles de 3, 4 plantas en lo que es cercano a la playa. Se siguen manteniendo un gran espacio de arena, los chiringuitos o merenderos, que bueno, aquí siempre lo hemos llamado merenderos con esa estructura de caña, las hileras de sombrillas y de toldetes, esos toldos que son más, digamos, representativos a lo mejor de la zona de Cádiz y tal, pero que aquí estaban y luego, bueno, han desaparecido y ya se han instalado pues las sombrillas, ¿no? Que ya empiezan ahí a aparecer. Fíjate que ya estamos en el año 67 y el turismo ya está ahí muy asentado. Ahí ya era difícil coger sitio en la playa si llegaban más tarde de cierta hora, ¿eh, Sí. José Enrique? Efectivamente. Y bueno, pues conforme vamos avanzando por el litoral, que nos vamos acercando más hacia la zona ya de Carihuela, hacia Benalmádena, pues fíjate cómo aquí ya hay, digamos, bastante más proliferación de hoteles. Aún a pesar de ello, pues fíjate que las montañas que vemos al fondo, lo que son los montes de Torremolinos hacia Lorín, están completamente también vírgenes, ¿no? Y bueno, aquí tú ves, ya empieza a haber algún edificio de 10, 12 plantas. ¿Sería un edificio de viviendas, un hotel? No, eso que todo estábamos hoteles. viendo, Aquí hotel, prácticamente toda la construcción inicial que se hace en la zona de Torremolinos suelen ser hoteles, ¿no? O sea, digamos, es el primer paso en cuanto a la comercialización. Luego ya viene un poco más el turismo residencial y sobre todo Torremolinos Centro, que empieza a construirse como viviendas, apartamentos
yo tenía familiares que trabajaban en Torremolinos y entonces, bueno, pues iban continuamente a trabajar por la tarde, por la noche, pero ya llega un momento en el que se empieza a crear también una infraestructura de vivienda de los propios trabajadores porque se ofrece por parte del municipio la posibilidad de vivir allí, residir y no tener que estar trasladándose. La 340, que en aquel entonces eran solamente 2 carriles, pues claro, empieza a tener también una saturación de tráfico que hace pues que la demanda de viviendas se consolide y empiecen a proliferar ya lo que son viviendas y luego los apartamentos ya residenciales. Pero todo lo que es la construcción empieza a ser prácticamente de hoteles. Ya digo, de 2, 3 plantas, 4 en lo que es la primera línea de playa y de ya 8, 10, 12 plantas a lo que es la más cercanía a lo que es la carretera. Claro, porque a Torremolinos comenzó a venir a veranear ya no gente de distintos puntos de España, empezó a venir gente, bueno, pues las famosas suecas, ¿no?, de otros puntos de Europa. Efectivamente, es decir, en los años 60, pues digamos, es la época de las suecas. Hay una novela que, bueno, digamos, está escrita sobre todo este fenómeno que se llama precisamente Hijos de Torremolinos, que cuenta, digamos, cómo 6 o 7 jóvenes de diferentes partes del mundo, de Suecia, de Inglaterra, de Estados Unidos, van confluyendo en Torremolinos, cada uno con su historia, y conforman un grupo que es el hilo argumental de toda esta novela y refleja perfectamente pues, cómo era el Torremolinos de esos años, de los años 60. Y cómo efectivamente también algunas de estas personas, sobre todo las chicas suecas, pues no volvían a su país, se quedaban de alguna forma en Torremolinos buscando trabajo en algún bar de camarera, porque claro, descubrían el sol, descubrían una temperatura donde... ¿Quién se iba a volver a Suecia, claro, José Enrique? Sí, efectivamente. Y además, y te quería preguntar, ¿cómo recibió la gente del lugar, los oriundos, toda esa expansión que vivió Torremolinos, esas construcciones que comenzaron a proliferar, pues torres tan altas cerca de la playa? No sé cómo vivió la gente de esa época toda esa evolución. Pues la gente la vivió, digamos, primero con cierta asombro, porque claro, ten en cuenta que estamos todavía años 60, de alguna forma, pues desde el punto de vista, llamémosle, de la mujer, pues el ver a mujeres en bikini, claro. Y bueno, pues aquello, digamos, suponía un pequeño, llamémosle, impacto, ¿no? O sea, pero bueno, si algo creo que se caracteriza a Andalucía y especialmente Málaga y la Costa del Sol, siempre se ha dicho por ese carácter cosmopolita, abierto, de aceptar todo lo que viene, de incorporar todo lo que viene y de alguna forma, bueno, pues Torremolinos se convirtió en una especie de oasis en la época de los años 60-70, último periodo del franquismo, en el sentido de libertad. O sea, aquí estuvieron los primeros bares gay, digamos, toda la extensión de discotecas, que bueno, en un programa más adelante pues las repasaremos, las visitaremos. Entonces la gente lo aceptó de una manera, digamos, bien y además pues también porque suponía de alguna forma una fuente de ingresos y de riquezas, porque claro, los bares, los pescados, los pescaditos, todo esto empezó a dar un movimiento económico que en esos años 60 pues para la gente era importantísimo. Pues así era la zona oriental de Málaga, la más occidental a mediados de los años 60. En próximos programas haremos viajes ya acercándonos más a Fuengirola, Marbella, Manilva, Estepona, ¿no? Sí, tenemos imágenes de todo el litoral y lo haremos, es decir, vamos a continuar con ese vuelo en próximos programas, que como siempre iremos entremezclando conceptos, lugares, situaciones y épocas. Pues nos volveremos a subir en el helicóptero en sucesivas ediciones de Málaga en blanco y negro. Pero antes de terminar, José Enrique, nos has traído un regalito que creo que no es para mí. Bueno... ¿No? Me parece que no. En principio este regalo va a ser para nuestros espectadores. Vamos a partir de la semana que viene, pues vamos a hacer un pequeño concurso. Vamos a plantear una pregunta sobre algunos de los datos que demos en el programa y entre aquellos que participen con el teléfono de WhatsApp dando la respuesta correcta, pues sortearemos un conjunto de estas 2 colecciones DVD documental que recopilan parte de las imágenes que vamos a estar viendo en todos estos programas en las próximas semanas. Creo que es una oportunidad única de conseguir este material y de disfrutarlo, aparte de aquí directamente en Málaga, aquí ahora, pues en casa pues viendo estas películas. Pues además que sí, ya lo saben, tienen que estar muy pendientes, ya han oído a José Enrique, el próximo martes la sección Málaga en blanco y negro. Si te parece, al término de la sección
formularemos la pregunta y se ponen en contacto con nosotros en el número de teléfono del programa. Ya se lo recuerdo, el 608-065-028. A partir de la semana que viene, muy pendientes, porque haremos una pregunta relacionada con el tema del que nos venga a hablar José Enrique, y entre las llamadas ganadoras, entre las llamadas que nos lleguen, haremos un sorteo y el ganador pues se puede llevar pues este documento gráfico pues de nuestra historia de Málaga. José Enrique, por ir calentando motores, ¿dónde nos vamos la semana que viene? ¿Qué vamos a hacer? Pues si te parece, aprovechando que estamos terminando octubre, pues el octubre picassiano, Pablo Picasso, pues vamos a repasar con imágenes de un documental, Málaga y Picasso, que produjo Miguel Alcobendas en los años 70, pues vamos a recordar la figura de este malagueño universal. Pues estaremos muy pendientes de Pablo Ruiz Picasso la semana que viene en Málaga Blanco y Negro. En Blanco y Negro, les recuerdo, haremos una pregunta y entre los participantes pues van a entrar en el sorteo de estos DVDs que nos ha traído José Enrique. Muchísimas gracias. Te espero la semana que viene, como siempre. Hasta la próxima.